Buenas noches, profesor Rafael. En este momento me dispongo a hacerle la presentación del tema de metrología deportiva. Empezamos acá con la primera diapositiva, profe, como usted la puede ver, la voy pasando. Metrología como ciencia en las mediciones. Y nos vamos y nos enfocamos ahora sí en la metrología, profe. Pues la metrología es la ciencia de las mediciones, eso está claro. Es muy importante, sus medidas tienen que ser exactas en todos los ámbitos. Su base, su metodología, la base son conocimientos científicos, desarrollo de la tecnología, calidad de los productos, de la reducción de costos de la no calidad. En la historia podemos ver que para intercambiar alimentos y objetos en la antigüedad se medía por unidades que derivaban de partes del cuerpo, como pies, codos, etc. Como por ejemplo estas medidas muy variables, fue necesario unificarlas. En la edad antigua habían patrones antiguos, patrones que unificaban las medidas. En 1875 se da la Convención del Metro, en 1960 se da el Sistema Internacional de Medidas, que es el SIC. El inicio de metodología se da como la conocemos en la actualidad en Francia, donde se propuso el sistema métrico en el año 75, firmado por 17 países, pero eso fue algo convenio denominado la Convención del Metro Internacional, tratado. Finalmente en 1960 se creó el Sistema Nacional de Unidades SIC. Aquí lo tenemos, la unidad es la base universal desarrollada para expresar medidas en todos los niveles, áreas, ciencias, tecnología y esfuerzo humano, con 7 unidades básicas que aquí las tenemos en la escala. La longitud del metro, que deriva del metro, la masa es representada por el kilogramo, el tiempo por el segundo, la electricidad por el amperio, la temperatura por el Kelvin, bueno, la escritura correcta del SI es en símbolos, el metro es la M y el amperio es la A. El marco legal se da en Costa Rica el 9 de agosto de 1973 sobre este sistema del SIC. Esta ley obliga al uso exclusivo del SIC en todos los ámbitos de la medicina, de la industria, del deporte, sí, obliga a que tengan esto. Entonces, y en la medicina y en la metrología, en la medición deportiva, profe, pues podemos ver que encontramos que es saber tomar las muestras. Esto es lo que mandan las mediciones, agruparlas, analizar y determinar los valores de la parte fundamental. En la medición deportiva es un instrumento, procedimiento usado para tener información. Ejemplos son los test de estatura, los test deportivos son pruebas que a través de las cuales se pueden determinar cuantitativamente el grado de eficacia física de la habilidad de un deportista. En la metodología deportiva encontramos la disciplina científica. La metodología deportiva representa parte de la metodología general cuyo objetivo es el control de las mediciones del deporte, profe. O sea, es muy importante las mediciones a la hora de tomar, de cuantificar, de cualificar a un deportista. Entonces, la metodología deportiva constituye asegurar, preparar deportistas, profe, con un proceso de medición exacto, ¿sí? Para poder realizar bien los test con los compañeros, con los deportistas. ¿Cómo se mide una actividad física? Medidas subjetivas y medidas objetivas físicas. Las subjetivas son cuestionarios, entrevistas, encuestas, y las objetivas se miden con parámetros. Hay varios métodos de medición de la actividad física. El gasto energético se puede usar con el pulsómetro, con el podómetro y el acelerómetro. ¿Cómo se puede medir el rendimiento deportivo? Con la prueba de esfuerzo se puede medir la frecuencia cardíaca real del deportista. Ambas representan la medida de esfuerzo que realiza el deportista. En caso de pedalear, el grado de esfuerzo se mide en potencia y se mide en vatios. En caso de correr, la medida de esfuerzo se mide en términos de velocidad o kilómetros. Después pasamos a las escalas de medición, que es la nominal, escala ordinal, escala intervalo y escala de proporción, profe. Entonces la nominal nos va a hablar prácticamente de lo que es identificar. Ella se encarga de identificar la igualdad y la desigualdad con procesos que agrupa datos en categorías. Por ejemplo, podemos mencionar los hinchas de un equipo de fútbol en la escala nominal, ¿sí? Eso es lo que más o menos ya, y solo permite asignar nombres o números al elemento medido. La convierte en la escala menos informativa a la hora de medir, ¿sí? Porque solo le da la información a ustedes en etiqueteado, no le da como una información completa, ¿sí? Un ejemplo es el sexo, hombre o mujer. Luego pasamos a la escala ordinal. La escala ordinal nos hace referencia
a la posición relativa mayor y menor que, o sea que da respuestas ordenadas, ejemplo, muy satisfechas, da órdenes de datos estadísticos. De esta manera es una magnitud numérica que representa el orden del rango que se ha observado. Después venimos con el intervalo. El intervalo nos da la característica que tiene las unidades de medidas en igualdad y desigualdad de la diferencia. O sea que los intervalos son la base principal consecutiva igual sin variar a lo largo de la magnitud de la medida. Ahí en la escala, ahí en la diapositiva lo muestra. Y nos puede también decir que todo se puede medir, todos los atributos se pueden medir de los objetos, todos, negativos, positivos, todo. Su medición se clasifica en contar, restar y agregar. Su medida numérica no se compara, solo se relaciona con números, todo hay que identificarlo con números, relacionarlo con números. Y en la proporcional, pues su característica principal es el cero. El cero es un valor absoluto en la igualdad y la desigualdad de la razón. En la proporcional es una medida que posee el punto cero o un carácter de origen, permite comparar. Esta sí permite comparar los intervalos de las diferencias. Es la más informativa, ya que indica el orden y el número del objeto entre los valores de escala. Un ejemplo de esta escala es medir la altura, contar el dinero, pesar los objetos. Tiene propiedades únicas útiles. Entonces, como podemos ver, estas son las escalas de la medición, la que nos va más o menos explicando sobre cómo las debemos usar a la hora de usar la metodología. Luego tenemos las unidades de medida, profe. En longitud, pues mide la duración de un acontecimiento, ¿no? En la distancia, que es la distancia que hay entre dos puntos. Su unidad básica es el metro. Bueno, aquí podemos tener el metro. Y en tiempo, si tenemos es el cronómetro o el segundero, que mide la duración de un acontecimiento de su unidad de medida del segundo. Aquí tenemos el cronómetro y el tiempo. Y otra unidad es la masa, que se mide con la balanza, el peso, y de física establece como la cantidad de materia del cuerpo. Su unidad de medida es el kilogramo. Luego pasamos acá, que es ya lo último, profe. Y por último tengo para hablar algo de la metodología, que es los ejemplos de la metodología deportiva. Los podemos representar, desarrollar, que son representar datos numéricos con un rango determinado, como les decía anteriormente, los test físicos, los goles anotados, minutos jugados, métodos reconocidos, porcentaje de grasa. Esa es la forma como la metodología deportiva influye en el ámbito deportivo en sus mediciones. Gracias, profe, y este es mi trabajo de metodología. Esto es todo, profe, gracias, y espero que el trabajo haya quedado bien. Hasta luego.